cielo, dándole su Santo Espíritu para que esa iglesia ilumine, para que esa iglesia brille, alumbre la vida de las personas. Y también hace un pacto de sostenimiento que se renueva cada sábado. Todos los días hay pan, hay sostenimiento espiritual, hay sostenimiento material desde el santuario. El Salmo capítulo 20 dice: el Señor te escuche en el día de tu conflicto y el Dios de Jacob te envíe ayuda desde su santuario. Así que desde el santuario el Señor provee la ayuda que nosotros necesitamos. Y quisiéramos, querida familia, en esta mañana estudiar un último punto, aunque pudiéramos hacerlo durante meses. Quisiéramos terminar, ¿verdad?, hoy estudiando el tema acerca del gobierno de Dios o el gobierno de Jesús. Y bueno, yo termino de predicar, tenemos el almuerzo, ¿cierto? Y ya después viajamos a Orlando, vienen a recogernos para llevarnos a Orlando. Así que voy a tratarlos esta mañana como si ustedes fueran mi iglesia. ¿Les parece? En Colombia, cuando las personas van donde el doctor, algunas personas ya no quieren ir al médico que les da el seguro porque siempre les recetan lo mismo. Acetaminofén, no sé aquí si es lo mismo, ¿se llama igual? ¿Cómo se llama acá el acetaminofén? Tylenol, ok. Y entonces el doctor te hace mil cosas, ¿no? Abra la boca, saque la lengua, respire, ok, fórmula, acetaminofén. Y tú dices, bueno, pero es que me duele, es otra cosa, ¿por qué no hay otra cosa más? Y esta mañana, querida familia, bueno, no vamos a tener acetaminofén espiritual acá. Vamos a dar algo que la iglesia necesita saber para este tiempo. Amén. Así que no sé si el Señor en el futuro nos permita volver a encontrarnos, pero si así no es, habrá sido predicada esa palabra esta mañana en este lugar y nuestros oídos la habrán escuchado. Así que por favor, incline su rostro, vamos a orar. Oremos. Señor, gracias por darnos este día sábado. Aquí estamos presentando nuestra ofrenda de fidelidad a ti. Hoy, Señor, decidimos ser fieles a ti al venir, Señor, a tu casa y al dedicar estas horas sagradas, Señor, a tu adoración, al estudio de tu palabra. Por eso, Padre, queremos que tú renueves ese pacto con nosotros hoy día. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades y suplico que suplas cada una de ellas, pero la más importante en este momento, que puedas suplir, Señor, nuestra necesidad espiritual. Permita que el Espíritu Santo sea nuestro maestro esta mañana, que pueda tomar de ti, Señor Jesús, y traérnoslo a nosotros para que podamos glorificar tu nombre, Señor. Lo suplico, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Aprendimos que todo lo que se hacía en el atrio simbolizaba entonces lo que debía de hacerse en esta tierra para nuestra salvación. Por eso estaba a la vista de todas las personas. Así que el campamento, la vida que Cristo debía vivir, el altar de sacrificio, la cruz, el lavacro, el bautismo, son cosas que habían de realizarse en nuestro favor en esta tierra. Sin embargo, el tabernáculo de la reunión, que era compuesto del lugar santo y lugar santísimo, representaba entonces la obra que Cristo haría en el tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que desde su resurrección y su ascensión, Cristo ministra en ese verdadero tabernáculo que está en el cielo. La mesa de los panes, el altar del incienso y el altar del incienso y el candelabro representa entonces la obra constante que hace Dios en favor de aquellos que hacen pacto con Él en esta tierra. Pero ahora había un paso más que seguir. Y quisiera que me acompañaran a la lectura de Hebreos capítulo 9, versículo 6. Hebreos capítulo 9, verso 6, dice la palabra del Señor: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, es decir, el lugar santo,
entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios ¿de qué? De culto. Y pareciera que Pablo estuviera haciendo el resumen de la semana de conferencias. Versículo 7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez ¿a qué? Es decir, en todo el año litúrgico del pueblo de Israel, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba solamente una vez al lugar ¿qué? Santísimo, al segundo lugar, la cual, pero no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Mire, ¿qué había en ese lugar santísimo? ¿Qué estaba allí? Y nótese que estoy leyendo del Nuevo Testamento. Hebreos 9, el versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas, ¿qué? Por todas. ¿Dónde estaba el altar del incienso? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Santísimo o santo? Ok, dependiendo del templo, ¿verdad? Es el único mueble del tabernáculo que servía para los dos recintos. Porque aunque estaba ubicado en el santuario que hizo Moisés, estaba ubicado en el lugar santo, el humo entonces subía por encima de la cortina y llenaba también el lugar que santísimo. Así que era el único mueble que servía en los dos que en los dos recintos, la intercesión de Cristo en los dos recintos. Ahora Pablo tal vez lo ubica en el lugar santísimo, porque ya cuando Salomón y los demás construyeron el templo, entonces ya no había cómo pasar la cortina, entonces colocaban un altar del incienso en el lugar santo y otro entonces en el lugar santísimo, porque la función de intercesión debía ser para los dos recintos. Pero lo importante del lugar santísimo es que estaba el arca ¿de qué? Del pacto, cubierta de oro por todas partes. Voy a resumir esto de forma sencilla. El pueblo de Israel vivía una teocracia. ¿Una qué? ¿Y qué significa una teocracia? Que Dios era el rey. Dios era el rey. Él era el legislador, él era el que gobernaba. Así que en esa teocracia no había un rey humano, no había un trono humano, pero sí había un rey divino y había un trono divino. Y desde el arca del pacto se encendía la luz de la Shekinah, la presencia ¿de quién? De Dios. Y desde ahí Dios se manifestaba para gobernar a su pueblo, para liderar a su pueblo, para legislar sobre su pueblo. Así que el arca del pacto representaba el trono donde el rey de Israel en ese momento, que era Dios directamente, se sentaba a legislar, a gobernar. El arca del pacto, el trono de Dios, el trono de Dios. Y ahora, mire lo que sigue diciendo, porque dentro del arca del pacto, Pablo menciona que hay tres cosas. Una urna que contenía, número 1, el maná, número 2, ¿la qué? La vara de Aarón, y en tercer lugar, ¿qué? Las tablas del pacto. Así que dentro de esa arca que simbolizaba el trono de Dios estaban estas tres cosas. Estas tres cosas son la base del gobierno de Dios. Nosotros entendemos que nuestro sumo sacerdote en el santuario verdadero entró a ese lugar santísimo en el año 1844. O sea que representado en la única vez que entraba el sacerdote, el sumo sacerdote de la sombra del santuario, está representado en esa entrada de Jesús al lugar santísimo en 1844. Y desde ahí Cristo ejecuta una labor de juicio. ¿En base a qué? En base al gobierno ¿de quién? De Dios. Y hay tres cosas que rige el gobierno de Dios, su legislación para liderarnos a nosotros y en base a las cuales nosotros estamos siendo examinados. Tres cosas.
Y esta mañana nos tomaremos el tiempo para estudiar esos 3 fundamentos del trono de Dios. Esos 3 fundamentos del gobierno de Dios. Número 1, el maná. ¿Qué es el maná? ¿O qué era el maná? No me vayan a decir que un grupo de rock en español, porque tendríamos que bautizarlos acá. El maná. Permitamos, exacto. Ahora la Biblia nos dice, Éxodo 16:31, y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de cilantro, blanco, y su sabor como hojuelas ¿de qué? De miel. ¿Ya se lo imaginó? Pequeño, una semilla, ¿verdad? Blanco, y su sabor como unas hojuelas, como un sucaritas, ajá, unas hojaldras, ¿verdad? De miel dulce. Y el pueblo de Israel lo llamó maná, lo llamó maná. ¿Para qué fue dado el maná? Recuerda, anoche le dije, nosotros podemos no concordar en todo, pero vamos a ceñirnos a un principio de interpretación bíblica básico, y es que vamos a mirar el contexto del versículo. ¿Está bien? ¿Por qué fue dado el maná? ¿Dentro de qué contexto bíblico fue dado el maná? No había que comer porque estaba en el desierto. Muy bien. Mira el contexto bíblico. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener que, y te alimentó con qué? Con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido mira el propósito del maná, te hizo tener hambre, te mandó el maná para hacerte saber que no solo de pan vivirá ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? Ok. No solo de pan vivirá el hombre. El maná fue dado al pueblo de Israel para que entendiera que su forma de vivir, la iba a dictaminar toda palabra que saliera de la boca ¿de quién? Del Señor. Es decir, mira Israel, les doy el maná para que entiendas que yo me reservo el derecho, quiero que ese maná esté en mi trono, colóquenlo en mi trono, porque quiero que entienda el pueblo y por las generaciones que me reservo el derecho de decidir cómo mi pueblo debe vivir. ¿Cómo mi pueblo debe qué? Vivir. Y esto no solamente hace referencia a la dieta, sino a todo el estilo de vida del pueblo. Todo el estilo de vida del pueblo. Voy a contarles algo, hermanos. Yo pienso que aunque la salvación tiene un componente individual, también tiene un componente colectivo. Si no fuera así, entonces no pensaríamos que el Señor nos va a preguntar, ¿y la pequeña Grey que te di? Hablando de nuestra familia, ¿verdad? Y creo que la familia, hermanos, es importantísima, muy importante. Y a veces no hemos permitido que el estilo de vida que Dios ha dado entre a transformar cosas prácticas de nuestra vida personal y de nuestra vida familiar. Y ahora el juicio que se está llevando en el cielo, Jesús está intercediendo delante de nosotros, pero ese juicio nos coloca frente al gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios dice, espérate hijo, yo no te he dado el derecho de tú escoger cómo tú quieres vivir, cómo tú quieres llevar tu vida, cómo tú quieres llevar tu hogar, cómo tú quieres llevar tu finanza. No, eso me lo he reservado para mí. Yo decido cómo tú debes vivir. Un día una hermana me llamó, pastor, necesito hablar con usted, pero en privado, pastor.
Entonces yo, bueno, hermana, en la iglesia nos encontramos para hablar. Y entonces llegamos a la iglesia y ella comenzó a contarme. Me dijo, pastor, ¿usted conoce a mi esposo? Sí, claro, hermana. Excelente caballero. Sí, claro, pastor. Usted lo ve que él viene el sábado con el folleto, con la Biblia. Se sabe todo. Sí, hermana, tremendo, qué bueno. Ojalá tuviéramos 100 de esos en la iglesia, hermana. Pastor, ese hombre, cuando vamos por la calle, pastor, tomado de la mano, y viene una mujer que es pobrecita, no tuvo para comprar más tela, tiene poquita tela puesta, ¿sí? Ese hombre no le importa que yo vaya tomado de la mano de ella. Su cabeza parece la de un búho, pastor. Eso. Él gira y la mira, tomado de mi mano. Y yo le digo, respéteme. Y él me dice, pero los ojos fueron dados para ver. Los ojos son para ver. Pastor, yo trabajo con él, le hago comida a los trabajadores, salgo al trabajar con él en el campo. Y cuando llega la cosecha y vendemos todo lo que tenemos que vender, él se guarda toda la plata, hermana. No me dice cuentas de nada. Pastor, él no me da para mis necesidades básicas como mujer. Y comenzó a llorar la hermana. Pastor, yo he tenido que colocarme los calzoncillos de él porque los míos están desastrosos. Les pregunto, ¿nos ha dejado Dios suficiente luz para saber cómo llevar nuestros hogares, sí o no? ¿Los estamos llevando como la luz que Dios nos dejó o como nuestros abuelos trataban a nuestras abuelas? ¿O como la cultura dice que debemos llevar un hogar? Y me preocupa porque es probable que nosotros sintamos que solamente con algunos formalismos litúrgicos estamos presentando, Cristo nos presenta delante del trono, del gobierno de Dios. Pero esa verdad tal vez todavía no ha transformado realmente hasta donde quiere el Señor transformar. Y querida familia, lastimosamente hoy día nos hemos excusado detrás del posmodernismo, del pensamiento filosófico posmoderno, y es que nadie me puede decir a mí que es verdad y que no. ¿Sí? Porque cada quien tiene la verdad y cada quien decide cómo hacerlo. Y entonces, hermana, me parece que los hijos así, no, usted cría a sus hijos, que yo crío a los míos. Pero hay un libro, Conducción del Niño, hay otro libro, El Hogar Cristiano, hay otro libro, La Mayordomía Cristiana. Hay luz. ¿Por qué no nos podemos aconsejar? Es en base a eso, querida familia, que hoy día nuestra vida está siendo examinada. En la forma en que vivimos, no en la forma en que venimos al culto, aunque es importante, pero en la forma en que vivimos cada día. Hoy día Jesús está orando al Padre, Señor, un poco más de tiempo, porque aún el maná, aún no están viviendo conforme a toda palabra que ha salido de tu boca. Y a mí me gusta que los hermanos, porque lo que más me ha hecho crecer a mi familia ha sido mis hermanos de iglesia, mi familia espiritual. Y yo le digo a mis hermanos, si ustedes ven algo en mí, por favor, díganmelo, acérquese, dígame, pastor, no me gusta su peinado. Un día una hermanita me dijo eso, ¿cierto? Pastor, yo a usted lo reconozco por el capul. Yo no veo, yo veo sombras, pero a usted lo reconozco por el capul, ¿cierto? Yo digo, hermano, no hay problema. Si usted me dice, pastor, esos zapatos no están bien, aquí tiene estos, eso se los regalo. Yo con mucho gusto lo acepto. Y un día un hermano me dijo, pastor, tengo que decirle algo. Claro que sí. Pastor, usted no sabe llevar su hogar. Yo, wow, hermano, y tal vez no he visto el por qué. ¿Por qué crees que no sé llevar el hogar? Bueno, pastor, porque es que a veces llegamos a su casa y es usted el que va y nos trae agua. Y a veces llegamos a la casa y vemos que es usted el que está barriendo y trapeando. Pastor, vaya usted a mi casa, me dijo él. Vaya usted a mi casa y se va a dar cuenta cómo se debe administrar un hogar. Y ok. Hermano, te voy a hacer una pregunta.
Si yo voy en este momento a tu casa y le pregunto a tu esposa, mirándola a los ojos, si es realmente feliz y plena, ¿qué me respondería ella? ¿Cómo saliste hoy? ¿Cómo quedó ella en casa cuando saliste hoy? ¿Qué crees que me respondería? Porque si quieres, vamos. Él agachó la cabeza. Y entonces le dije, vaya a mi casa ahorita, hermano. Es más, no le diga a mi esposa que usted se encontró conmigo. Vaya a mi casa. Y pregúntele a mi esposa si es feliz. Y los ojitos le van a brillar, hermano. La tengo aquí, vea. ¿Sí? Porque Dios a mí me designó como esposo, según su palabra, para cuidar de mi esposa como el vaso más frágil. ¿Dónde te pongo, porcelanita? Aquí. No, mi amor, ahí tranquila, yo me encargo. No, mi amor, tranquila, yo levanto los platos, amor. ¿Qué necesitas que te ayude en casa, mi reina? Porque para eso me ha puesto el Señor. El asunto es que hemos creído que eso no hace parte de lo que hoy día Dios está examinando en mi vida. Y entonces tenemos hogares que funcionan muy bien, pero no necesariamente que son felices. Y el propósito de Dios no es tener hogares funcionales, es tener hogares ¿qué? Felices. Dígale al que está a su lado, el propósito de Dios es que tu hogar sea feliz. Dígaselo, por favor. Sí, Señor. Algunos hombres no les gusta dar cuenta a la mujer de su sueldo, de su plata, porque no estamos acostumbrados, la cultura nuestra, latina, hispana, en muchos lugares no nos han dicho eso, el hombre es el macho alfa y él. Sin embargo, tenemos un consejo maravilloso. Hogar Cristiano dice, mira, cuando el padre de familia recibe su paga, o si trabajan los dos reciben su paga, siéntense en la mesa con sus hijos y entonces pongan lo que el Señor les ha provisto sobre la mesa. Y diga, familia, estos han sido los ingresos de la familia, no los ingresos del esposo y de la esposa, ¿no? Que no se sabe, hay esposos que no saben cuánto ganan sus esposas, esposas que no saben cuánto gana su esposo, simplemente dicen tú pagar el arriendo, yo merco, tú esto, lo otro, y ya, no. Pongan sobre la mesa. Y entonces digan delante de sus hijos, este es el diezmo y la ofrenda del Señor. Les estás enseñando a tus hijos a ser fieles a Dios. Hijos, esto quedó. Ahora vamos a comenzar a sacar los gastos. Esto es lo del arriendo, lo de los servicios, lo del colegio, lo de todos los gastos. Sacamos los gastos. Ahora, hijo, nos quedó esto. Le está enseñando a tu hijo a tener un presupuesto y a ser organizado. Hijos, quedó esto. Vamos a tomar un voto familiar. ¿Para qué vamos a ahorrar? Que queremos comprarnos esto, que queremos en Navidad ir a tal parte, que queremos viajar a tal otra. Ok, entonces esto va a ser para ahorrar para esos proyectos. Y entonces cuando tú vas con tu hijo por el mall y él ve algo, papá, quiero. Tú dices, hijo, ¿te acuerdas cuánto quedó? Sí, papá. ¿Y te acuerdas para qué lo estamos ahorrando? Sí. Hijo, entonces ya tú sabes que no hay. Bueno, papá. Y le enseña entonces a tu hijo a ahorrar y a ser considerado. Ahora son cosas que las conocemos, que las sabemos, pero que tal vez no han llegado a transformar. Y hablo solamente del aspecto familiar. Pero Dios nos ha dado suficiente luz para saber cómo debemos nosotros vivir hoy día piadosamente delante de su presencia. Amén. Y el maná simbolizaba eso. El maná en el arca del pacto, en el trono de Dios, simboliza que Dios se reservó para sí mismo el derecho de escoger cómo debemos nosotros ¿qué? Vivir. ¿Cómo debemos nosotros vivir? Y hoy el examen está en eso. Ahora, el segundo componente del trono de Dios que estaba allí en el arca del pacto era la vara ¿de qué? De Aarón. Yo quisiera pedirle el favor a mi hermano Osvaldo que me acompañara aquí adelante, hermano. Valdi, va a pedir el favor al hermano Humberto. Tú también, hermano, pasa por aquí adelante, ayúdame. Necesito
Necesito dos varones más, dos hombres más, voluntarios, uno que tenga barba, por favor, ojalá pudiera. Oye, ya está, no, ya tengo uno no, sí, por favor, ven. Y necesito otra persona, bien. Hay algunos predicadores que han dicho, bueno, la vara de Aarón simboliza la resurrección, esto. No hallo discordia, ¿verdad? Sin embargo, el contexto de la vara de Aarón es el siguiente. Mire, venga mi hermano que tiene barba por aquí. Usted va a ser Moisés, acá a este lado. Sí, sí. Necesito otro hombre. Bien. Números 16. Números 16. Usted puede leer números 16 y 17 esta tarde en casa y se va a dar cuenta que eso es mejor que cualquier novela de complot y de misterio y de soluciones y de cosas. Es algo increíble. Pero se lo voy a parafrasear. ¿Está bien? Resulta que había dos hombres. Aquí está Moisés y está Aarón. Y se reunieron otros tres. Datán, Coré y Abiram. ¿Sí? Datán, Coré y Abiram. Y entonces ellos comenzaron a hacer un complot contra ellos dos, porque estaban en contra del liderazgo de Aarón, en contra del liderazgo de Aarón. No les gustó. Entonces un día se reunieron, dice el versículo 3, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, hagan como si estuvieran conspirando. Y entonces se voltean y les dicen, basta ya de vosotros, díganle. Basta ya de vosotros, dígale. Basta ya de vosotros. Pero como con rabia. Basta ya de vosotros. Basta ya de vosotros. Diga, ¿quién los colocó a ustedes como líderes? ¿Quién los colocó a ustedes como líderes? Eso, hermano, así. El contexto de la vara de Aarón es un contexto de rebeldía contra el liderazgo establecido ¿por quién? Por Dios. Entonces Dios dice, ok, aquí hay algo que está pasando. Están en contra del liderazgo, voy a solucionarlo. Y entonces le dice a Moisés, Moisés, hágame un favor, vaya y dígales a todos que mañana, uno por familia, traiga una varita seca, sin raíz, sin nada, seca, y la traigan aquí a mi santuario. Dígales, por favor. Bien, ese es el resumen. Ese es el resumen. La mañana siguiente, cada familia, cada tribu trajo una vara. Y en la vara seca, sin raíz, sin fruto, sin hojas, seca, escribieron el nombre de cada familia. Y entonces cada uno trajo su vara. Por favor, hagan de cuenta como si tuvieran ustedes la varita. Y entonces la recogió Moisés. Eso, y se la recogió a Aarón también. Y entonces la llevó al tabernáculo. Y ahí las dejó esa noche. A la mañana siguiente, Moisés fue otra vez al tabernáculo, cogió las varitas y entonces la única vara que sin raíz, sin estar sembrada, sacó flor, reverdeció hojita, flor y dio fruto, fue la que tenía el nombre de la tribu de Leví, es decir, la vara de ¿quién? Y de esa forma Dios reivindicó el liderazgo que le había dado ¿a quién? Gracias Aarón, gracias Moisés, gracias Datán, Coré y Abirán. ¿Qué pasó con Datán, Coré y Abirán? Ve, hermano, es peligroso la rebeldía contra el liderazgo establecido por Dios. Porque cuando pasó todo eso, entonces la tierra se abrió y se comió a Datán, Coré y Abirán, pero se comió también a sus hijos, a su esposa, a su ganado, a todos los desapareció. Los desapareció. Para Dios es algo delicado el trato con el liderazgo que Él ha establecido. Entonces Dios dice, mira, por favor, coloca esa vara en mi trono, porque quiero que se entienda que me reservo para mí el derecho de escoger quiénes son mis líderes.
es un derecho que me reservo yo. Si yo soy el que quito y pongo reyes, quito y pongo pastores. Quiero que entiendan que la relación que hoy tenemos con el liderazgo que Dios estableció, para Dios es sumamente delicada. Sumamente delicada. Sin embargo, es algo que ha tendido a desaparecer de la mente del pueblo de Dios. Yo recuerdo cuando un pastor llegaba a mi casa, hacíamos una ceremonia, ¿verdad? Casi que hacíamos calle de honor para que el pastor entrara. Y por X o por Y, la figura ha ido perdiendo el valor espiritual que debería tener, en parte por la culpa de muchos pastores también. Sin embargo, Dios dice, espérate, quiero que te acuerdes que no es tu derecho rebelarte contra ese liderazgo. Es mi derecho. Yo organizo quien lidera. Y a lo largo de la vida del pueblo de Israel, el santuario, pudimos ver que en muchas ocasiones Dios era el que quitaba, ponía sacerdotes. El caso de Elí, Dios dijo hasta aquí y hasta ahí fue. Porque Él mismo lidera esa parte. Y quisiera contarles a ustedes, de pronto puede variar algo acá, pero en general es así en mi país y en muchos países tal vez como los de ustedes. El proceso para ser pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué se hace para ser un pastor de la Iglesia Adventista? Número 1, el pastor debe estudiar por lo menos 5 años, una licenciatura en teología, es decir, ser profesional en la enseñanza de la Biblia. Eso evita, ¿verdad?, que cualquiera pueda abrir una iglesia en cualquier lado y se llaman las iglesias de garaje, sino que todos los pastores de esta iglesia son pastores que han estudiado de forma profesional el estudio y la enseñanza ¿de qué? De la Biblia. Pero me graduó 5 años, bueno, yo tuve que estudiar 8 porque me colgué en algunas materias por finanzas. Entonces ya luego que terminé los 5 años, pues iba haciendo 1 o 2 de las que tenía atrasada hasta que a los 8 años salí. Conmigo entraron 96 estudiantes. 96 muchachos llegamos a estudiar teología. Nos graduamos 23. Así que el primer filtro en la universidad. Imagínense que en la universidad, si un muchacho conseguía una novia diferente cada semestre, porque hay muchachos tremendos, hermano, que llegaba y le decía, mira, el Espíritu me reveló que tú debías ser mi novia. Y cada semestre le revelaba otra cosa diferente el Espíritu. Entonces la facultad detectaba y le hacía una carta a ese estudiante y le mandaba la carta. Y le decía, mira, tú puedes seguir estudiando teología, pero queremos que sepas que cuando te gradúes no vamos a recomendarte para trabajar con ninguna institución de nuestra iglesia. No te vamos a recomendar. Y entonces cuando recibían la carta estos chicos, pues ellos decidían ¿qué? Irse. Así que de 90 y pico pasamos a 23 graduandos. ¿Salimos los 23 y ya somos pastores? No. Algunos se fueron para la docencia, otros comenzamos a trabajar como misioneros en algunas iglesias. La iglesia nos contrata y entonces debemos tener como mínimo 4 años de ¿qué? De prueba. 4 años de prueba. En esos años de prueba nos hacen una evaluación cada año. Entonces van con la junta de las iglesias, las reúnen y les pasan una evaluación. Hermanos, contesten esta evaluación. El pastor se sale, contesta esta evaluación. Y entonces los hermanos comienzan a contestar. La esposa del pastor refleja espiritualidad 1 a 5 y comienzan a contestar. Los hijos del pastor son consagrados a la misión 1 a 5. Preguntan de todo. Luego hacen entrar al pastor. Bueno, hermanos, ¿el pastor le debe plata a alguien, por favor? ¿El pastor le debe dinero a alguien? No. Está bien. Sacan al pastor nuevamente, hermanos. ¿Hay algo que ustedes quieran observar acerca del pastor, positivo o para mejorar? Y los hermanos pueden decir lo que quieran. Después el presidente tabula esa información y se sienta con nosotros. Mira, en esto estás bajito de puntaje, así que el próximo año, la próxima evaluación, en esto debes haber crecido. 4 años mínimo, algunos duran 8 o 10 años, ¿verdad? Nos hacen prueba
y evaluación cada año. Ahora, el sueldo del pastor. Bueno, nosotros o nuestro sueldo no es lo que se recoge en la iglesia, ¿sí? Nuestro sueldo es un sueldo estándar de acuerdo a nuestra profesión delante del Estado. En Colombia somos licenciados. Así que nuestro sueldo es similar al que gana un docente, un profesor, un catedrático en un colegio, ¿verdad? En un colegio. Nosotros diezmamos y ofrendamos de lo que nos pagan, ¿verdad? Así que así se recojan millones en una iglesia, el sueldo del pastor va a ser siempre ¿qué? El mismo. El mismo. No es que recogemos más, ganamos más, recogemos, no, es el mismo. Ahora nosotros firmamos cada año 12 autorizaciones de descuento de nómina. Y nos dicen, bueno, aquí este es el diezmo, pastor. ¿Va a diezmar? Claro. Autorizo que me descuenten el diezmo. ¿Y vas a ofrendar? Sí. Bueno, ¿y cuánto? El 1%. No, pastor, eso da pesar. Tú eres el hombre de fe de la iglesia. Tú eres el hombre de fe de la iglesia. Ok, entonces el 5%. Pastor, sigue siendo. Claro, tenemos que ir adelante. 10%, 10%. Y nos lo autorizan y lo descuentan antes de que el sueldo llegue a nuestra cuenta. Así que cuando llega el sueldo a nuestra cuenta, ya está diezmado y está ¿qué? Ofrenda. Aún así, se sigue apoyando los proyectos que hay en las iglesias locales, particulares, necesidades personales de la gente, de los hermanos de iglesia. Si el pastor falla en lo moral o en lo procedimental, que un pastor se agarró a puños con un anciano. Pastor, sorry, pero liquidado. ¿Sí? Nosotros no somos vitalicios. Lo que está es mi iglesia, no está la iglesia de Jesucristo. Amén. Nosotros estamos aquí sirviéndole a nuestro Señor. Así que nosotros podemos ser también liquidados. Y después de todos los años de prueba, entonces hacen un examen aún más riguroso. Nos sientan con nuestra esposa y 5 o 6 personas, entre ellas psicólogos, pastores jubilados, administradores. Y entonces nos comienzan a preguntar, bueno, pastor, explíquenos la profecía de las 2300 tarde y mañana. Bueno, pastor, explíquenos cuál es la creencia número 21. Y luego, hermana, resolución de casos. Si usted ve a una hermana que le está pegando patada a la otra y la otra le está jalando el pelo, ¿usted qué hace? Y entonces resolución de conflictos. Y luego, pastor, por favor, sálgase, queremos hablar con su esposa. Y el pastor se sale y entonces la psicóloga o el psicólogo comienza a hablar con la esposa. Y la última pregunta que le hacen es, ¿usted cree que su esposo está listo para ser pastor ordenado de la iglesia? Y en ese punto muchas de ellas se quiebran y dicen, no, mi pastor, mi esposo no está, porque pasa esto en el hogar, pasa esto, pasa lo otro. Si se pasa todo ese examen, entonces por fin viene la ordenación como pastor ordenado de la iglesia adventista del séptimo día. Yo fui ordenado en el año 2020, en plena pandemia, 30 de octubre del año 2020. Fui ordenado ya como pastor, aunque ya llevaba más años trabajando, pero fui ordenado. Así que el ministerio de esta iglesia tiene muchos filtros, tiene una manera de poder llegar a ser el pastor de la iglesia adventista. Por eso, querida familia, nosotros debemos comprender que el ministerio o el liderazgo que Dios ha escogido es un liderazgo santo. Que se cuela, claro que sí, hermano. El trigo y la cizaña está en todas las esferas de la iglesia y de la vida cristiana. Sin embargo, el trato con el liderazgo debe ser un trato respetuoso. Respetuoso. No hay nada que destruya más el corazón de un pastor que llegar a su iglesia y que su iglesia no lo quiera. Tenía 17 iglesias en el distrito de Río Blanco, 19 iglesias. Y claro, cuando llegaba la otra, pues ya la otra se había olvidado de mí, 19 iglesias. Y entonces llegaba después de 1 hora en moto, 2 horas a pie, con el video beam, el bafle, el computador, la ropa, caminando, llegaba sudando a la iglesia y salía un hermano y me decía, uy, pastor, apareció, se acordó que está su iglesia.
Yo le decía, hermano, no. Hermano, si usted está haciendo eso porque me extraña, yo prefiero que me diga, pastor, lo extrañaba. Me abrace, me dé una limonadita. ¿O usted cree, hermano, que yo me la paso en la casa mirando para el techo? Y a veces se destruye el corazón del pastor, ¿verdad? Cuando llega a su iglesia. Por eso amen a su pastor. Amen a la esposa de su pastor. Respétenlos. Apóyenlos. Si ven algún defecto, no se lo exhiban públicamente. Vayan donde él. Oren con él. Visítenlo. Mire, a mí me hizo llorar, hermano. En un distrito me visitaron los hermanos. Me visitaron. Me sorprendieron. Llegaron a la casa. Y hola, hermanos, ¿qué necesitan? No, pastor, no necesitamos nada. Venimos a visitarlo. Y entraron con una torta gaseosa, cantaron, un hermano tuvo la reflexión para mí y oraron por mí. Yo no hice nada en ese programa, hicieron todo. ¡Wow! ¿Cómo confortó mi corazón esa visita? ¿Sabe, familia? Esto es importante para Dios. Y en tercer y último lugar, tenemos entonces como parte del fundamento del gobierno de Dios y como parte del fundamento de lo que hoy en nosotros está siendo examinado en el cielo, nuestra manera de vivir, nuestra relación con el liderazgo que Dios ha estipulado. Apoyen a su anciano. Gracias, Señor, por acordarme. Apoyen a su anciano, a su esposa, a sus ancianos, a sus líderes. No es fácil, apoyémoslo. Y como último, las tablas del pacto. Si la ley fue clavada en la cruz, como asevera la mayor parte del cristianismo, entonces las tablas del pacto debieron haber sido colocadas en el altar del sacrificio que simbolizaba la cruz. Pero no fueron colocadas allá, fueron colocadas en el arca del pacto que simboliza el trono de Dios. Entonces decir que la ley fue abolida en la cruz significa decir que el fundamento del trono de Dios fue ¿qué? Abolido. Y el único que quiere eso es Satanás. Por eso, la creencia o la doctrina de que la ley fue abolida en la cruz es una creencia satánica. Porque el único que quiere derribar el trono de Dios es Satanás. La ley de Dios es eterna. Y si ustedes miran Ezequiel, cuando Ezequiel tiene una visión del trono, dice que el trono parecía como una piedra de zafiro. ¿Conocen ustedes la piedra del zafiro? Se la voy a presentar. Ahí está. La piedra del zafiro es azul. ¿Y usted sabe qué representa el color azul? Obediencia. Así que el trono de Dios es azul, como la piedra del zafiro. Y de ese trono fue que el Señor cortó las primeras 2 tablas que le entregó a Moisés. Porque Moisés, cuando está en el monte, dice que él vio debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Y entonces el Señor le entregó las tablas con ellas escritas con su dedo, las tablas del pacto. Esas primeras 2 tablas eran de color zafiro. ¿Por qué? Porque hace parte del trono de Dios. Y el trono de Dios es ¿qué? Es eterno. Por eso nosotros creemos que la ley de Dios es eterna, porque su trono es ¿qué? Es eterno. Es eterno. Y en base a eso, querida familia, hoy día Jesús intercede delante del Padre. Señor, miro a mi iglesia, Señor, y veo que hay rebeldía contra el liderazgo. Veo que cada vez son más los youtubers y videos que salen hablando más de la iglesia, de este, del otro. ¿Usted ha notado eso? ¿Usted ha notado eso? Y hoy día no se está abriendo la tierra para tragarse a los que hablan, a los que se rebelan. Pero hoy día las familias están sufriendo las mismas consecuencias que sufrió la familia de Datán, Coré y Abirán. Porque cuando el padre de familia o la madre se sienta a la mesa y comienza a hablar mal del anciano, del pastor, sus hijos dejan de creer en el anciano y en el pastor. Y un día una madre me invitó, pastor, necesito que hable con mi hija.
Está rebelde, pasó esto. Ok, fui a hablar con la muchacha y la muchacha me dijo, pastor, usted debería hablar primero con mi mamá, porque mi mamá habla pestes de usted. ¿Cómo el oído de la familia va a estar dispuesta para escuchar al siervo cuando nuestras propias palabras como padres nos hemos encargado de que los hijos no confíen en los instrumentos de Dios? Elena White dice, ningún poder humano ni divino se puede abrir paso para ese corazón. Es tremenda las consecuencias. Y ahora Jesús dice, Señor, la iglesia está en rebeldía contra el liderazgo. Tiene motivos, sí, pero no ha entendido que soy yo el que gobierno. Soy yo el que sigo con las manos en el timón de este barco. La iglesia adventista es el pueblo remanente de Dios. Y el Señor ha permitido y ha prometido que la llevará triunfante al reino de los cielos. Es Él quien dirige este barco. Y en medio o a través de las manos humanas que se equivocan, que hay cizaña también, debemos ver la mano del Todopoderoso guiando esta iglesia. Amén. Y Jesús, Señor, necesito que entiendan que deben cambiar su actitud con el liderazgo. Pero Señor, también hay familias que todavía están llevando sus vidas como ellos quieren, como la moda dice, cuando les he dado tanta luz. Señor, un tiempo más. Y muchos pensaron que con el COVID las cosas iban a acabar. Y algunos ya hacían planes para salir huyendo. Otros alcanzaron a huir. Pero sin duda el Señor nos ha dado un tiempo más de paz. Un tiempo más. No para que tú hagas más negocios, aunque tienes que seguir trabajando. No para que tú hagas más tesoros en la tierra, aunque el Señor te va a bendecir y te va a dar lo necesario para ti, tu familia y para bendecir a otras personas. Pero el tiempo que Dios nos ha dado más es para prepararnos para un día vivir plenamente bajo el gobierno de Jesucristo. ¿Estamos aprovechando el tiempo para eso? La palabra del Señor dice, estando convencido del que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará para el día de Jesucristo. Cristo ha comenzado una buena obra en tu vida, en mi vida, iglesia. Y estoy seguro que en las manos del Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo, la completará para cuando Cristo venga por segunda vez. Iglesia, quisiera un día poder encontrarme con ustedes en el cielo, debajo del árbol de la vida, y entonces cantar el himno 485, unidos en verdad, y decirle al Señor que fue por su gracia, fue por su verdad que hemos sido redimidos. Yo quisiera cerrar ya haciendo un último llamado. Hay personas que están listas para tomar su decisión por Jesús y que hoy debían recordar que Cristo aún intercede en el cielo por nosotros. Aún ruega por un poco más de tiempo. Y el día de la salvación, dice la Biblia, que es cuando. Así que si hoy escuchas la voz, no endurezcas vuestro ¿qué? El día es hoy. Cada día que pasa sellamos nuestra vida para salvación o para perdición. Porque después del sueño de la noche no sabemos si nos hemos de despertar al siguiente día. Cada día es el día de la salvación. Y por eso quisiera de forma especial orar por aquellos que tal vez aún no han tomado su decisión de estar a cuentas con el Señor por medio del bautismo. O tal vez aquellos que en algún momento de su vida se han alejado de los caminos de Dios, pero Cristo sigue intercediendo por ti para que tú tengas esta oportunidad de tomar una decisión diferente. Y yo quisiera saber si hay algún amigo esta mañana que quisiera que oráramos por usted de forma especial, por su familia, para que el Señor le ayude a pronto organizar su vida con Dios. No sabemos cuándo termina el tiempo. Cuándo termina el tiempo de gracia o cuándo termina el tiempo de gracia para mí
Hoy estoy aquí, pero saliendo puede pasar algo y mi vida se sella eternamente para salvación. Si he confiado en Cristo Jesús, si he entregado mi vida a Él y he querido hacer su voluntad. Por eso, querida familia, el día de las salvaciones. ¿Hay algún amigo que quiera que oremos por usted? Amén, 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 amén. ¿Quiere pasar aquí adelante, por favor? Por favor. Ahí está bien, ok. Bien. Amén. Ahora quisiera decirle a mi iglesia que el tiempo que tenemos hoy día es un regalo supremo de Dios. Pero es un tiempo para examinarnos, para consagrarnos y para prepararnos con nuestra familia para ser herederos del reino de los cielos, para ser ciudadanos del cielo. ¿En algún momento ustedes quisieran ser bautizados? ¿Les gustaría? Yo sé que María Elena tomó ya su decisión y lo hará prontamente. ¿Te gustaría en algún momento tomar tu decisión de amén? Amén. Alguien, por favor, que se pare allá con ellos y les dé un abrazo mientras terminamos aquí el llamado, por favor. Alguien que esté ahí con María Elena, con mi amiga aquí presente. Amén. Bien. Iglesia, este es el día, como dice el apóstol Pablo, no se preocupen por su salvación. El apóstol Pablo dice, ocúpense, ocupaos en vuestra salvación con temor y ¿qué? Y temblor. Es decir, no con miedo, sino con afán, ocuparnos, estar trabajando constantemente en nuestra vida espiritual, en nuestra preparación para el reino de los cielos. Hace poco tuvimos un retiro. Nos llevaron a los pastores a un retiro. Hacía más de 40 años no se hacía eso. Pero muchos de nuestros hogares, hermanos, se estaban destruyendo. Y la división vio que muchos pastores perdieron su ministerio por problemas en el hogar. Y entonces dijeron, tenemos que reunirlos y fortalecerlos. Nos reunieron. Y sabe que mientras hablaba, uno de los que tuvo un seminario, me hizo reflexionar y pensar, ¿cómo me sentiría yo si cuando Cristo descienda con la nueva Jerusalén después del milenio, mi esposa estuviera dentro de la ciudad, pero yo estuviera afuera? Ver a mi hija allí como la veo estos días por el celular, a lo lejos, y no poder correr a abrazarla, porque no hice lo que debía hacer cuando era el tiempo para hacerlo. Y pensar que puedo voltear a mirar mi carro, mi casa, el título que tuve, pero nada de eso me acercará a mi esposa y a mi hija, porque habré quedado separado para siempre de ella, porque no hice lo que debía hacer. No me consagré como debía consagrarme en el momento en que debía hacerlo. Y luego pensé lo contrario. ¿Cómo me sentiría yo en la muralla de la Nueva Jerusalén y mi esposa afuera? Por supuesto, el cielo será feliz, hermano. El cielo será perfecto. Pero querida familia, tenemos la oportunidad de compartir el cielo con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y el momento de tomar esa decisión es ahora. El momento de decidir ser un hombre de Dios es ahora. Ser un esposo de Dios es ahora. El momento de luchar de rodillas por mis hijos es ahora. El momento de tomar la decisión de seguir las pisadas de Cristo para que mi hija siga las mías es ahora.
Por eso, querida familia, si tú tienes a tu esposo, a tu esposa a su lado, dile: mi amor, luchemos para llegar juntos al reino de los cielos. Dígaselo, por favor. Tómela de la mano. Si tiene a su hijo, si tiene a su hija, a su familiar. Si no está aquí y hace parte de sus oraciones, mi padre aún no es adventista. Y me duele cuando pienso que si sigue así, pero es ahora el tiempo de pelear la batalla por la salvación de él, de mi padre. Y por eso me aferro cada día a la mano de mi Señor, para que lo que yo no pueda hacer lo haga Él. Si tal vez esa persona con la que tú deseas pasar la vida eterna no está acá, se quedó en casa, porque no quiere saber nada de iglesia, porque no quiere saber nada de Dios, es ahora el tiempo de nosotros consagrarnos. Es ahora el tiempo de nosotros tomar las decisiones correctas, porque en lo que nosotros avanzamos en camino a Dios, Él avanza también en dirección a nuestra familia. En lo que nosotros trabajamos para Él, Él trabaja por los nuestros. Y por eso cada oración yo le digo: Señor, predico a las personas. Veo cómo tú tocas el corazón de las personas, pero no has podido utilizarme para tocar el corazón de mi Padre. Así que, Señor, yo voy a trabajar para ti. Pero tú, Señor, envía a otro, Señor, entonces, a trabajar por mi Padre. Y yo sé que el Señor lo está haciendo. Y sé que el Señor lo hará. Por eso le sirvo. ¿Quiere usted colocarse de pie para tener esta oración y decirle: Señor, quiero prepararme con mi esposo, con mis hijos, para un día hacer parte de esa corte celestial? Hay agua y hay pastor. Hay agua y hay pastor. Si nada te detiene y si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Permítale al Señor hacer la obra de salvación en su vida en esta mañana. Hay agua y hay pastor. Si el Espíritu Santo le ha impresionado, le ha tocado y te ha dicho que es el momento de luchar y de tomar decisiones, por favor, hágamelo saber a mí, al hermano Osvaldo. No hay una hora preferida para esta. Cualquiera puede ser el momento para que tú tomes esa decisión. Oremos. Señor y Dios, aquí estamos. Te doy muchas gracias por la familia que me has dado aquí en Boca Ratón, Señor. Gracias. Padre, hay un lenguaje universal y es el lenguaje del amor de Cristo Jesús. Por eso el vínculo perfecto de la unidad es Cristo. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. La hemos comprendido y deseamos con gozo seguirla, Señor. Permítanos hoy día saber que Jesucristo intercede por nosotros y que esa intercesión, Señor, podamos aceptarla para que obre en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Permítanos tener hogares reconsagrados a ti, Señor. Permítanos a nosotros, los varones, que nos has puesto como cabeza, Señor, del hogar, como sacerdote de nuestra familia, tomar en serio, Señor, nuestro trabajo de llevar a nuestra familia al reino de los cielos. Que ese sea el trabajo más importante, no el que hacemos afuera de casa, sino el que hacemos dentro, Señor. Permito, Dios, que tú puedas bendecir cada dama aquí presente, para que pueda luchar por eso ese esposo que aún no cree, pero que no luche sola, que luche, Señor, tomada de la mano de Jehová. Revístelas de sabiduría, de ternura, de amor. Permita, Dios, que sin palabra
puedan ganar a sus esposos que aún no creen. Bendice, oh Dios, a los hijos que tenemos. Gracias por estos jóvenes y niños, Señor, que alegran nuestra iglesia. Permítales que crezcan viendo en nosotros el ejemplo de Cristo Jesús, para que puedan ser imitadores nuestros como nosotros lo somos de Cristo. Permita, Dios, que pueda ser ese ejército que esté en pie cuando tú vengas por segunda vez. Acompáñanos a casa. Bendice los alimentos que han de ser compartidos y permítanos un día compartir así, pero en el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.